Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un buen chisme. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que me han pedido muchísimo y que, bueno, ha generado ríos de tinta, de rumores, de especulaciones, de todo. Hoy vamos a hablar sobre la icónica relación, o la falta de ella, entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Vamos a sumergirnos en el drama, en las declaraciones, en los rumores, en lo que se ha dicho y sobre todo, vamos a tratar de desentrañar los misterios que rodean su relación, especialmente desde la perspectiva de Demet. Prepárense porque este vídeo estará lleno de información jugosa. Antes de empezar y como siempre no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos. Ya saben que están llenos de chismes, análisis, noticias exclusivas y todo lo que les gusta sobre el mundo del entretenimiento turco. Así que suscríbanse ahora mismo. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Y ahora sí, listos para el chisme. Demet Özdemir y Can Yaman. ¡Ay, la pareja soñada! Empecemos por el principio, ¿les parece? Ellos protagonizaron la serie Erkenci y fue un éxito rotundo, un fenómeno global. La química entre ellos era explosiva. La gente se enamoró de Sanem y Can, de sus idas y venidas, de sus miradas, de sus peleas, de todo. El mundo entero, o al menos una gran parte, se rindió ante esta pareja. Y claro, la gente con toda la lógica del mundo, empezó a especular sobre si esa química traspasaba la pantalla. ¿Era todo actuación, o había algo más? Empezaron los rumores, las fotos, los vídeos, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. La serie se convirtió en un éxito de audiencia y rápidamente traspasó fronteras. Erkenci se tradujo a múltiples idiomas y se emitió en países de todo el mundo, desde América Latina hasta Europa, pasando por Asia. Este éxito global no solo catapultó a Demet y Can a la fama internacional, sino que también intensificó la atención sobre su relación. Los fans, desesperados por ver a Sanem y Can juntos en la vida real, alimentaban y amplificaban cualquier indicio de romance fuera de la pantalla. Durante el rodaje y la emisión de la serie, los rumores se intensificaron hasta alcanzar niveles frenéticos. Los fans, los medios de comunicación, las redes sociales, todo el mundo estaba obsesionado con la posibilidad de que Demet y Can fueran pareja en la vida real. Se les veía muy cercanos, compartiendo momentos en las redes sociales, publicando fotos juntos, interactuando con comentarios cariñosos. Además, fueron captados juntos en eventos, galas, incluso en situaciones más privadas, según reportes no confirmados. En algunos vídeos y fotos se les veía compartiendo risas, miradas cómplices y gestos que parecían confirmar la química evidente en la pantalla. Y claro, la expectativa crecía a cada paso. Los fans creaban montajes, escribían fanfiction, y organizaban campañas en redes sociales para que la pareja oficializara su relación. Sin embargo, con el tiempo y sobre todo después de que la serie llegara a su fin, empezaron a surgir, ¿cómo decirlo? Señales de que algo no estaba del todo bien. Se dejaron de ver, se dejaron de mencionar en las redes sociales, y los rumores de una posible relación se enfriaron considerablemente. Los fans, que antes celebraban cada interacción, empezaron a notar la ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de comentarios, y una distancia que antes no existía. Y ahí es donde la historia se pone interesante porque Demet, en varias entrevistas, aunque siempre de forma muy sutil, ha dado algunas pistas sobre lo que realmente pasó. Una de las primeras declaraciones importantes que podemos analizar es cuando, en una entrevista, le preguntaron directamente sobre su relación con Can. El entrevistador, sin tapujos, le preguntó, ¿hay algo más que amistad entre tú y Can? Demet, con su elegancia y diplomacia características, sonrió y respondió, lo que se ve en la pantalla, se queda en la pantalla. Una respuesta aparentemente sencilla, pero que al mismo tiempo dejaba mucho a la interpretación. Quería decir que todo era parte del guión y de la actuación, que la química era un producto del trabajo profesional. O quería decir que la relación que tenían era más compleja de lo que se veía, que existía una línea difusa entre lo real y la ficción. Esta frase, repetida en diferentes contextos, se convirtió en una especie de mantra para Demet.
La repetición y la forma en que la decía alimentaban la curiosidad y las especulaciones. Era una respuesta que, sin negar ni afirmar, dejaba la puerta abierta a la imaginación de los fans y de los medios. Era una forma elegante de mantener el misterio y proteger su privacidad, sin ofender ni dar explicaciones concretas. Otra pista importante, y esto es algo que muchas veces se pasa por alto, son sus redes sociales. Demet en más de una ocasión ha compartido mensajes enigmáticos, frases que, al menos para los fans más atentos, parecían dirigidas a alguien en particular. Frases sobre la decepción, sobre la lealtad, sobre la importancia de la honestidad. Frases que, claro, despertaron aún más las especulaciones y alimentaron la idea de que algo había ocurrido entre ellos que no había salido a la luz pública. Estas publicaciones en redes sociales, con frases cortas y enigmáticas, se convirtieron en un lenguaje cifrado para los fans. Cada frase, cada cita, era analizada y diseccionada en busca de pistas sobre lo que realmente estaba sucediendo. Los fans creaban hilos de Twitter, analizaban los emojis que utilizaba, y relacionaban cada publicación con supuestos acontecimientos en la vida de Demet y Can. Estas publicaciones eran un reflejo de sus emociones, pero también una forma de mantener el misterio y la atención de sus seguidores. Pero sin duda el momento más revelador fue cuando Demet, en una entrevista posterior, habló sobre la presión que sintió durante el rodaje de Erkencicus. Dijo que la fama, el éxito repentino, la atención mediática, todo eso generó una tensión muy fuerte en el set. Y en ese contexto era difícil mantener relaciones sanas y equilibradas. Fue una época de mucha presión, de mucha exigencia, y eso afectó la dinámica en el set, comentó. ¿Qué nos está diciendo con esto? Podríamos inferir que la presión, el estrés y las expectativas del público pudieron haber influido negativamente en su relación con Can. Que la presión mediática, la intromisión constante de los fans, y la imposibilidad de tener una vida privada, fueron factores que desgastaron su relación, independientemente de los sentimientos que pudieran existir. En esta entrevista, Demet también habló sobre la dificultad de separar la vida personal de la vida profesional. Cuando estás en una serie de éxito, la gente te idealiza, te crea una imagen que no siempre es real. Y eso afecta a tus relaciones, porque la gente espera ciertas cosas de ti, y es difícil ser auténtico, explicó. Esta declaración sugiere que la fama y las expectativas del público dificultaron el desarrollo de una relación real y genuina entre ella y Can. Y aquí es donde entramos en la parte más especulativa, pero también la más interesante. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Por qué, después de una química tan evidente, de una conexión tan fuerte, decidieron separarse? Pues hay varias teorías. La primera, y quizás la más extendida, es que la relación se vio afectada por la fama. La presión, la atención de los medios, los rumores, todo eso pudo haber sido demasiado para ellos. La vorágine mediática, la obsesión de los fans y la dificultad de mantener la privacidad, podrían haber provocado un desgaste en la relación, hasta que finalmente decidieron tomar caminos separados. Esta teoría sugiere que la pareja no pudo soportar la presión externa, que la fama fue un factor que los separó. La constante intromisión de los medios, los rumores y las especulaciones sobre su vida personal, pudieron haber afectado su relación, creando tensiones y conflictos que terminaron por minar la conexión que tenían. Otra teoría es que quizás Can Yaman no era el hombre adecuado para Demet. O por lo menos no en ese momento. La personalidad de Can, su forma de ser, su forma de lidiar con la fama, podrían haber sido incompatibles con la personalidad de Demet. Ella siempre discreta, reservada, y él con su forma de ser más extrovertida y a veces controvertida. Esta teoría sugiere que las diferencias de personalidad, las diferentes formas de afrontar la fama y la vida pública, fueron un factor determinante en la separación. Que Demet, con su carácter más reservado y su deseo de mantener su vida privada, no pudo congeniar con la personalidad más extrovertida y a veces conflictiva de Can. También se ha hablado mucho de problemas de ego. Dos estrellas, dos personalidades fuertes, dos personas que de repente se convirtieron en el centro de atención. Quizás la competencia, el ego influyeron en la relación. Y como resultado, no pudieron construir una relación sólida y duradera. Esta teoría sugiere que la competencia, la lucha por el protagonismo, y el ego, fueron factores que influyeron negativamente en la relación. Que ambos, al estar en el centro de la atención, no pudieron encontrar un equilibrio y terminaron por competir entre ellos, en lugar de apoyarse mutuamente.
Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no fuera el momento adecuado. A veces dos personas pueden tener mucha química, pero las circunstancias, el momento vital, no son los adecuados para construir una relación seria. Que a pesar de la atracción y la conexión, las circunstancias de sus vidas, sus proyectos profesionales y sus objetivos personales, no coincidieron en el tiempo. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo primero es que la relación entre Demet y Can fue intensa. Una relación que, aunque no llegó a buen puerto, marcó un antes y un después en sus carreras. Ambos actores experimentaron un crecimiento profesional exponencial gracias a Erken Cikus, y su imagen se convirtió en un referente para la industria turca. Pero sobre todo, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, inteligente y que, a pesar de las circunstancias, siempre ha sabido mantener la compostura. Su habilidad para preservar su privacidad, su diplomacia en las entrevistas y su elegancia ante las críticas, han sido clave para mantener su imagen y su carrera. Lo importante aquí es que, a pesar de los rumores y de las especulaciones, Demet siempre ha mantenido una actitud respetuosa hacia Can. Nunca ha hablado mal de él, nunca ha revelado detalles íntimos de su relación. Y eso, sin duda, habla muy bien de ella. Su silencio y su discreción son una muestra de madurez y respeto hacia la otra persona, a pesar de las circunstancias. En definitiva, la historia de Demet y Can es una de esas historias que nos recuerdan que el amor, la fama y las relaciones, a veces, son mucho más complicadas de lo que parecen. Y que a pesar de la química, a pesar de la conexión, a veces simplemente las cosas no funcionan. Que la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar cualquier relación, por fuerte que parezca. Es importante recordar que a pesar de las especulaciones, la única verdad sobre su relación es la que ellos conocen. El resto son interpretaciones, rumores y conjeturas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de este pequeño viaje al pasado, al mundo de Demet y Can. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y que siempre da de qué hablar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Me encanta leer sus teorías y escuchar sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios. Y por favor, no olviden darle un gran like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que cada semana subimos nuevos vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Chao.